Bien, vamos a explicar en esta sección del tema el funcionamiento de los fotodiodos PIN. El principio de funcionamiento de un fotodiodo PIN es el mismo que el de una unión PN polarizada con tensión inversa. Si recordamos del tema 5 el funcionamiento de una unión PN, pues recordaremos que un material semiconductor tipo P tiene un exceso de huecos, estos son sus portadores mayoritarios. Puesto junto a un material tipo N, cuyos portadores mayoritarios son los electrones, se produce una difusión de huecos hacia la zona N y de electrones hacia la zona P, de forma que hay una acumulación de carga negativa en la zona P y positiva en la zona N. Bien, cuando estos materiales están en equilibrio, pues aparece una barrera de potencial que evita que esta difusión continúe. En una unión PN polarizada con tensión inversa, lo que se hace es aumentar dicha barrera de potencial, al contrario de lo que hacíamos cuando polarizábamos con tensión directa en las fuentes ópticas del tema 5. Bien, en este caso aumentamos la barrera de potencial para que aparezca un campo eléctrico muy intenso en esta zona intermedia entre los materiales tipo P y tipo N. Esta zona se le llama de carga de espacio. Es una zona desprovista de portadores libres y cuya anchura total pues, es la suma de W sub P más W sub N. Esta anchura además depende de la tensión aplicada a la unión PN. Bien, pues si miramos la transparencia observaremos cómo la unión PN polarizada con tensión inversa, ¿vale?, será nuestro detector óptico encargado de recuperar la información a partir de la señal óptica recibida. Si miramos a la izquierda veremos cómo la luz incide sobre una cara del material tipo P. Esta capa debe estar provista de un material antirreflectante para que un mínimo de luz sea reflejado hacia afuera y podamos conseguir que el máximo de luz entre en el material tipo P. Además, el material tipo P debe ser transparente a la luz incidente, porque lo que se desea es que la mayor parte de luz llegue a la zona desprovista de portadores libres, a la zona donde tenemos un campo eléctrico, denominada zona de carga de espacio. Bien, los fotones atravesarán la zona P sin sufrir absorción y llegarán a la zona de carga de espacio, donde serán absorbidos. La energía de un fotón la utiliza un electrón en la banda de valencia para pasar a la banda de conducción y de esa forma generar un hueco en la banda de valencia y aparecer como electrón portador libre en la banda de conducción. Cada fotón, por tanto, da lugar a un par electrón hueco en esta zona de carga de espacio, donde debido al campo eléctrico presente, los portadores libres son arrastrados para formar parte de la corriente en el circuito eléctrico. Bien, este es el mecanismo fundamental que explica el funcionamiento de un fotodiodo tipo PIN. Sin embargo, en un fotodiodo ideal tenemos, como acabamos de ver, que cada fotón incidente sobre el fotodetector dará lugar a un electrón que contribuye a la corriente generada y que nos permitirá recuperar los datos transmitidos en un enlace óptico. Esto en la realidad no será así. No todos los fotones incidentes en el detector van a dar lugar a electrones correspondientes a la corriente, sino que en general veremos que para un número dado de fotones incidentes tendremos un número de electrones algo menor. La magnitud que nos va a caracterizar cómo de ideal es la respuesta de los fotodiodos PIN es lo que conocemos como eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica nos permitirá calcular el número de electrones generados en la corriente dividido por el número de fotones incidentes sobre el fotodetector. En un fotodiodo ideal, este cociente sería igual a la unidad, y en un fotodiodo real veremos que normalmente es algo inferior a la unidad. En la transparencia siguiente veremos a qué se debe este hecho. Bien, por tanto, una vez definida la eficiencia cuántica como el cociente entre el número de electrones generados por el fotodetector dividido por el número de fotones incidentes, podemos calcular la fotocorriente generada como la carga del electrón por la eficiencia cuántica por el flujo de fotones medio.
Bien, vamos a calcular, como decíamos antes, el valor de la eficiencia cuántica en un fotodiodo PIN. Para ello necesitamos calcular los fotones por unidad de tiempo que se absorben. Y eso lo vamos a calcular pues viendo cuál es el número de fotones que tenemos en cada una de las partes de la estructura del fotodiodo PIN que ya hemos explicado. Bien, si miramos en la gráfica tenemos la potencia incidente sobre la cara del material P, que sufrirá cierta reflexión y por tanto 1 menos R por P será la potencia que entra en el material tipo P. Como hemos dicho, el material tipo P debe ser transparente, no debe absorber nada de la radiación incidente. Esto es lo mismo que decir que el gap del material tipo P debe ser mayor que la energía de los fotones incidentes. Bien, por tanto, la potencia se mantiene constante a lo largo de todo el material tipo P, como tenemos en la gráfica, y en la zona de carga de espacio es donde se produce la absorción de fotones. Cualquier proceso de absorción lo vamos a representar con un coeficiente de absorción alfa y, por tanto, la potencia de la radiación propagada decaerá según esta exponencial de menos alfa x, siendo x la dirección de propagación de la luz. Como la anchura de la zona de carga de espacio es W, pues podemos decir que la potencia ha decaído en este punto como la exponencial de menos alfa por W. Y esto es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de calcular los fotones por unidad de tiempo que se absorben. Si miramos en la fórmula, los fotones que tenemos en la entrada de la zona de carga de espacio los calcularemos como la potencia por 1 menos R dividido por la energía de un fotón, de forma que ahí tenemos el número de fotones por unidad de tiempo. Y a esta cantidad le vamos a restar los fotones que nos quedan a la salida de la zona de carga de espacio, de forma que la resta entre los dos términos nos dará los fotones por unidad de tiempo que se han absorbido. El segundo término que restamos, por tanto, es lo que nos queda aquí, potencia por 1 menos R por la exponencial de menos alfa W dividido por la energía de un fotón. Y la resta la podemos expresar como aparece en la transparencia. Sacamos factor común y nos queda este término para el número de fotones absorbidos por unidad de tiempo. Si lo que queremos es calcular la eficiencia cuántica será el número de electrones generados si suponemos que todos los fotones absorbidos han dado lugar a un electrón generado en la corriente, pues esta cantidad es la que pondremos en el numerador. Y en el denominador pondremos los fotones incidentes, o sea, la potencia incidente dividido por la energía de un fotón. Bien, pues este cociente, que corresponde a la definición de la eficiencia cuántica, si suponemos, repito, que cada fotón absorbido ha dado lugar a un electrón en la corriente, pues la eficiencia cuántica resulta 1 menos R por 1 menos la exponencial de menos alfa W. Bien, hemos comentado anteriormente que lo ideal sería que la eficiencia cuántica fuera 1. A la vista de la expresión anterior, si queremos que la eficiencia cuántica sea 1, interesará en primer lugar que la reflectividad sea lo más pequeña posible. Una reflectividad próxima a 0 hará que el primer término sea la unidad. La reflectividad próxima a 0 se puede conseguir utilizando una capa de recubrimiento antirreflectante, como hemos comentado anteriormente. Por otra parte, la exponencial nos interesa que sea lo más pequeña posible, por tanto, el exponente alfa por W nos interesaría que fuera infinito, ya que es negativo. Una vez elegido el material, el coeficiente de absorción es fijo, por lo que tendremos que aumentar W. En una unión PN inversa, W es del orden de una fracción de micra, lo cual es insuficiente para conseguir eficiencias cuánticas elevadas. Bien, pues habrá que añadir una zona intrínseca entre la zona P y la zona N, para conseguir anchuras de la zona de carga de espacio del orden de las 10 micras. De ahí que la estructura resultante reciba el nombre de fotodiodo PIN. Ya no es una unión PN simple, sino es una unión PN con una zona intrínseca intermedia. Es lo que llamamos una unión PN mejorada.
Bien, en la transparencia tenemos el esquema resultante del fotodiodo PIN, donde observamos que la zona intrínseca es una zona amplia, como hemos comentado, con una anchura de unas 10 micras. De hecho, la tensión aplicada en los extremos del detector cae prácticamente toda en los extremos de la zona intrínseca, puesto que esta zona intrínseca corresponde a un material semiconductor tipo puro, no dopado, y por tanto su resistividad es muy elevada. Bien, pues aquí tenemos el esquema. En esta zona intrínseca es donde se produce prácticamente toda la caída de tensión y es donde se generarán la mayoría de pares electrón-hueco que contribuirán a la corriente. Un estudio completo de un fotodiodo PIN implicaría estudiar todas las corrientes de arrastre, difusión y otras corrientes presentes en la estructura. Este estudio completo se saldría de los objetivos de este curso. Sin embargo, sí que es pertinente mencionar una corriente que tendremos en el circuito y que se sumará a la fotocorriente generada en el detector. Esta corriente recibe el nombre de corriente de oscuridad y está presente aun cuando no tengamos luz incidente sobre el detector. La corriente de oscuridad se corresponde con la corriente inversa de un diodo y es una corriente, como digo, que tendremos siempre presente aunque no haya luz incidente. Se genera por origen térmico y precisamente esas fluctuaciones térmicas de portadores hacen que tengamos una fotocorriente que se suma, una corriente que se suma a la fotocorriente que nos permite recuperar la información. Sin embargo, la corriente de oscuridad es de naturaleza continua y por tanto será fácilmente separable de la fotocorriente que nos permitirá recuperar la señal. No obstante, veremos más adelante que será importante tenerla en cuenta porque va a contribuir al ruido. Entonces, lo que sí tendremos en cuenta será el ruido que aporta a la señal detectada la presencia de esta corriente de oscuridad. Bien, para caracterizar la respuesta de fotodiodos PIN tendremos en cuenta otra característica, otro parámetro denominado responsividad. En un esquema muy sencillo de un fotodiodo PIN tenemos una potencia óptica incidente y como consecuencia de la absorción de esa potencia óptica en una estructura tipo PIN, tenemos una fotocorriente generada que será proporcional a la envolvente al cuadrado de la señal transmitida y por tanto proporcional a la potencia media e incidente sobre el detector. Bien, la responsividad es el factor de proporcionalidad que relaciona la potencia incidente sobre el fotodiodo, sobre el fotodetector, con la fotocorriente generada. Sin embargo, si recordamos que el flujo de fotones está relacionado con la potencia de la radiación incidente en el detector mediante el factor de la energía de cada fotón, simplemente tenemos que sustituir porque ya sabemos cuál es la relación entre la corriente y el flujo de fotones, dada por la eficiencia cuántica. Bien, como digo, simplemente sustituyendo podemos obtener el factor de la responsividad, que tiene una información similar al de la eficiencia cuántica, pero en el cual aparece también la información de la frecuencia, ya que E es la carga del electrón y H es la constante de Planck. Bien, hemos mencionado anteriormente que un fotodiodo ideal correspondería a un fotodiodo con una eficiencia cuántica de 1. En una eficiencia cuántica de 1 tendríamos una responsividad que expresada en frecuencia la tenemos en esta parte de la fórmula, pero expresada en longitud de onda veríamos que es lineal con la longitud de onda. Si miramos la gráfica de la transparencia, tenemos representada la responsividad de un fotodiodo PIN en función de la longitud de onda. En la línea discontinua tenemos esa relación lineal entre la responsividad y la longitud de onda para un fotodiodo con eficiencia cuántica unidad. Sin embargo, si la eficiencia cuántica la sustituimos por la expresión que hemos obtenido anteriormente y además añadimos un factor denominado eficiencia cuántica interna, que lo que hace es recoger el hecho de que no todos los fotones absorbidos en la zona de carga de espacio dan lugar a un electrón.
Bien, pues este factor que antes hemos supuesto unidad, ahora lo podemos sustituir con su valor correspondiente, eficiencia cuántica interna del fotodetector. Bien, una vez hemos sustituido la eficiencia cuántica por toda la expresión, obtenemos que la responsividad de detectores reales de silicio, germanio o de arsenuro de galio con indio y fósforo tienen las dependencias espectrales en la longitud de onda que aparecen en la gráfica. Bien, a partir de esta gráfica podemos observar que el comportamiento se aleja de la zona lineal correspondiente a un comportamiento más ideal, tanto para longitudes de onda más cortas como para longitudes de onda más largas. Esto tiene su explicación. A las longitudes de onda más cortas le corresponden energías de fotones más altas. Bien, pues para energías de fotones más altas resulta que en la zona P previa a la unión PN tenemos absorción, puesto que para estas energías tan altas, estas energías pueden llegar a ser superiores a la energía del gap del material tipo P que comentábamos anteriormente, y perderíamos la transparencia de ese material previo a la unión PN. Eso haría que parte de los fotones se absorbieran en esa zona P y por tanto la eficiencia cuántica es menor que lo que hemos calculado. Para las longitudes de onda más grandes ocurre lo contrario. Las longitudes de onda grandes corresponden a energías de los fotones más pequeñas, tan pequeñas que probablemente no llegan ni para ser absorbidas en la unión PN, en la zona de carga de espacio. Por eso en estas longitudes de onda, en este rango, cae abruptamente la eficiencia cuántica, porque son energías tan bajas que no pueden ser absorbidas ni en la zona de absorción del fotodetector.